Muy bien, hermanos. Buenos días, bienvenidos a este momento en el que nos disponemos a escuchar de la palabra de Dios. Después de esta alabanza, después de esta hermosa comunión de la Santa Cena. Es bien importante la Santa Cena, hermanos, es un medio de gracia en el que el Señor fortalece nuestra fe, ¿verdad? Y es muy importante para nuestra vida espiritual no perdernos ninguna oportunidad de tomar la Santa Cena. Y bien, ya después de este tiempo pasamos al momento en el que vamos a exponer la palabra de Dios, y el Señor nos va a hablar ahora de otra manera, por medio de su santa palabra, las Escrituras. Y quisiera, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya lo tenemos, es solamente un versículo, lo leemos todos a una sola voz, en voz alta, reflexionando lo que dice aquí. Básicamente el contexto es que el apóstol Pablo está describiendo la culpabilidad del hombre y muchos de los comportamientos pecaminosos del hombre. Vamos a leer el pasaje, dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar para entregar a Dios este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que escucharemos de tu santa palabra. Redarguye, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Háblanos de tal manera que seamos fieles, hijos tuyos, Señor. De tal manera, Señor, que siempre haya los frutos de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor, y ese amor perfecto, Señor, que tú, por gracia, quieres que nazca en cada uno de tus hijos. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos en este tiempo, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos guíe hacia toda verdad. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, este mensaje tiene un título que pudiera causar ruido de un inicio. Por ejemplo, si yo les dijera la frase, el pecado es amor, pues creo que provocaría ruido. Pero si les digo, el pecado es amor, pero amor extraviado, entonces tiene más sentido. Entonces el título de este mensaje pudiera ser: el pecado es amor, pero amor extraviado. Normalmente, cuando pensamos en nuestras mentes sobre el pecado, asociamos que solamente se trata de lo que conceptualizamos como maldad, rebelión consciente, perversidad, y es verdad, ¿verdad? Pero la Biblia, cuando entendemos con mayor profundidad el asunto, va mucho más allá en su análisis del pecado. Una teóloga llamada Mildred Banks Wincott dijo la siguiente frase: el ser humano no es libre de no amar. ¿Por qué dijo esto? Porque el ser humano, aun cuando peca, está amando algo. Claro, de forma desordenada, pero está amando algo. El problema del pecado no es que no exista amor cuando se peca, sino el problema es qué cosa es lo que amamos
y en qué orden. Esa es la esencia del pecado. El pecado no es, estrictamente hablando, ausencia de amor, sino el desorden del amor. Y esto nos lleva a una reflexión bastante interesante. Y es que en la experiencia cotidiana de todo aquello que asociamos con la maldad, la idolatría, relaciones tóxicas, ambición, religiosidad vacía, fornicación y todas estas cosas, y toda galería de cosas terroríficas que la Biblia llama pecado, no surgen en un sentido puro del odio tal cual como lo conocemos, sino de amor equivocado, amor mal dirigido, amor manifestado de una forma inadecuada. Los políticos, por ejemplo, aman muchísimo, rebosan de amor. Pero lo que ellos aman es el dinero, por poner un ejemplo. Entonces, estas personas tienen un gran problema de amor en el sentido de que el objeto de su amor es algo torcido, algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, que debiera de amarse con esa intensidad, como ellos aman el dinero. Entonces, ¿cuál es el fundamento último del problema? Y es que el fundamento último del problema es que el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer fuimos creados para amar siempre. Dios nos creó con una capacidad ineludible de amar. Amar no es una cuestión opcional, siempre estamos y estaremos amando algo. Pero volvemos al punto, el problema es ¿qué estamos amando? Quisiera que fuéramos al primer pasaje para poco a poco ir desenvolviendo este asunto. El primer pasaje está en Mateo 22, 37. Y aquí leemos la forma correcta de amor. Un amor bien dirigido, un amor no distorsionado. ¿Y qué es lo que dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el amor de Dios, el amor correcto según la Biblia. Se ha dicho con simpleza que Jesús vino a predicar amor. Y todo el mundo, Jesús vino a predicar amor y él nomás era puro amor y etcétera. Pero no es tanto en ese sentido tan simple, sino que Jesús viene más bien a reordenar la dirección del amor. El mandamiento bíblico que acabamos de leer, amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera, no es ama simplemente, ama. Como es la versión simplona del Evangelio que el mundo quiere transformar para que se adecue así a su agenda, ama cualquier cosa y cualquier persona. No, ese no es el mensaje. El mensaje es, ama correctamente. El amor finalmente es el motor del alma humana y cuando el amor se distorsiona, aparece la terrible tragedia de la humanidad que llamamos pecado. En el pasaje que leímos al principio de Romanos 1:25, que decía que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Pablo está describiendo la maldad que había en su época, lo que él veía y que no es muy distinto a lo que hoy nos podemos encontrar. Y vemos que el punto es que esas personas que amaron más la mentira que al Creador, amaron más la criatura que al Creador, no es que dejaron de amar algo, simplemente cambiaron el objeto de su amor.
y ya amaban otra cosa. No es que dejaron de adorar, es que adoraban ya otra cosa que no era lo que debían de adorar. Ese era el problema. Incluso, finalmente, alguien que se diga ser ateo, finalmente no existe. El ateo termina sustituyendo su ausencia de Dios por otra cosa y termina creyendo en otra cosa, ¿verdad? Que el karma, ¿verdad? Y ya cosas ahí que ustedes ya saben, las vibras, ¿verdad? El feng shui, ¿verdad? Y ya se envuelven de otro tipo de cosas para sustituir aquello que han abandonado, pero dentro de su ser siguen teniendo la necesidad de dirigir su amor a algo. Y ese es finalmente el asunto de la humanidad. ¿Hacia dónde diriges tu amor? Busquen este pasaje que se encuentra en Jeremías 2, versículo 13. Jeremías después de Isaías, Jeremías, capítulo 2, versículo 13 en el Antiguo Testamento. Por ahí si batallan para encontrar el pasaje, apóyense unos a otros. Hay que estimular el uso de la Biblia, ¿sí? No tanto del celular. Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tenemos por ahí? Dice así el profeta Jeremías 2:13. Sí, esto lo dice Dios como revelación a Jeremías. Dice así, vamos a leer detenidamente. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué significa esto? Aquí el Señor le está diciendo a Jeremías, mi pueblo está mal. Me dejaron a mí y fueron a buscar cisternas, pero las cisternas que ellos buscaron estaban rotas. Yo soy la fuente de agua viva. El problema es que ellos seguían buscando la vida. Ellos anhelaban la vida más que cualquier otra cosa. Los que buscaban también cisternas rotas. Pero el problema es que las buscaron en el lugar equivocado. Buscaron la vida donde no puede encontrarse, en cisternas rotas. Y esto implica una mala elección. Y es que, hermanos, el amor como el pecado no es una abstracción. No es algo que se nos aparece, ¿verdad? Y se nos cae encima, etc. No, es algo que implica decisiones. Es un asunto ético. Si tú quieres buscar la vida donde no hay vida, es que anhelas la vida, pero tienes que redirigir tu amor hacia aquel que te puede dar vida, que es el Señor, no sobre cisternas rotas. ¿Hacia dónde diriges tu amor? Y es que alguien puede decir, por poner un ejemplo, es que yo amo mucho a mis hijos. Y es bueno. El punto es que debemos de preguntarnos en ese ejemplo, ¿tus hijos ocupan el lugar correcto en la escala de tu amor? Porque hay alguien que debe estar primero, que debe estar antes que tus hijos. Y esa es la cuestión. Si amamos a nuestros hijos, tenemos que amar más a Dios que a nuestros hijos. Porque amar de una forma que no corresponde con la verdad divina a nuestros hijos, amar a nuestros hijos por sobre todas las cosas, terminamos lastimándolos en lugar de hacerles bien. Y esa es la gran tragedia de muchas familias de hoy. No es que yo amo a mi hijo y yo le creo todo lo que dice. Las mismas, esas historias de colegio.
mi hijo no es lo que ustedes dicen. Terminan entonces haciéndole daño a su hijo. ¿Por qué? Por un amor distorsionado. Un amor que no está adecuado, de acuerdo con los cánones que manda el Señor, de amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de ahí viene el segundo después. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo ya abarca tus hijos. ¿Sí? Esa es la cuestión. ¿Cuál es el orden de lo que tú amas? ¿Hacia dónde diriges tu amor? Vayamos a otro pasaje que se encuentra en las cartas de Juan, primera de Juan, no el Evangelio de Juan. Las cartas de Juan después de Hebreos, después de Santiago, después de Pedro, y luego ya tenemos primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. Y vean lo que ahí dice. La primera frase, ¿cómo dice? No améis al mundo. No améis al mundo. Un asunto de amor. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero ¿cuál es la palabra que ahí está? Amar, amor. Aquí se explica con gran claridad el problema. Aún en medio del pecado, el amor no deja de existir. Pero ¿hacia dónde está dirigido ese amor? Juan no dice que el mundo sea feo, que sea desagradable, guácala, ¿verdad? Dice que aman al mundo, porque tiene una seducción que atrapa el amor de muchos incautos. Y es ahí donde dirigimos una vez más nuestro amor a cosas equivocadas. Y se aman los deseos de la carne que decimos sentir. Se aman los deseos de los ojos, de aquello que consideramos bello. Ahí estamos cavando cisternas rotas, buscando la vida donde no hay vida, pero anhelamos la vida, pero estamos como a tientas, tratando de llenar el vacío de nuestras vidas, pero vamos hacia aquello que no puede llenar nuestras vidas, amando la vanagloria de la vida. Entonces, hermanos, todo es un asunto ético. ¿Qué decides? ¿Cuáles son tus decisiones que reflejan el amor a Dios que tú dices tener? O más bien tus decisiones reflejan otro tipo de amor hacia otras cosas y esto distorsiona tu amor y no te permite encontrar la vida verdadera. Y es que pecamos porque algo que pudiera ser bueno ocupa un lugar que no le corresponde. Ocupa el lugar que solo Dios merece. Y el amor desordenado siempre promete plenitud, pero produce esclavitud. El amor extraviado, el amor equivocado, el amor errado, exagera el valor de lo creado en lugar del creador, al errar el objetivo de su amor. De hecho, hermanos, una de las palabras griegas que se usan en la Biblia para describir el pecado es amartía. Y esa palabra amartía lo que significa es errar el blanco. Errar el blanco. Te equivocaste. ¿Hacia dónde dirigiste tu amor? Lo dirigiste a algo que no debías.
o lo pusiste, lo malacomodaste en la escala de valores de tu vida y está distorsionado. Eso es pecado. Errando el blanco, convertimos los medios en fines. Siguiendo el ejemplo que decíamos hace un momento del amor a los hijos, debemos amar más a Dios para mostrarle el amor de Dios a aquellos que amamos. Amar más a nuestros hijos que a Dios yerra el blanco, como dice esta palabra amartía, porque nuestro amor queda distorsionado. Y esto es lo que pasa no nada más con los papás de colegio, sino con muchas cosas. Hoy en día, como decíamos al principio, pues tú ama ahí lo que sea. Pero las cosas no son así. Amar lo que sea es lastimarnos en lugar de ayudarnos. Jesús dice, no lo busquen, se los cito. Jesús dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ay, qué duro, qué feo. Pero esa es la idea. Y haga un ejercicio ahí de sustitución. Quítele madre, padre por lo que usted quiera. El que ama su trabajo más que a mí no es digno de mí. El que ama su empleo más que a mí no es digno de mí. Póngale otra cosa, ¿verdad? El que ama el automóvil más que a mí no es digno de mí. El que ama tener bonito el automóvil más que a mí no es digno de mí. Y póngale lo que quiera. El que ama al dinero, ¿verdad? Más que a mí no es digno de mí. Y así póngale todo lo que está equivocado según la Biblia. El que ama a su novio más que a mí no es digno de mí. O novia. Si el que ama al pastor más que a mí no es... Bueno, entonces esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Y ahí póngale N cantidad de cosas que pueden ser factibles para un amor distorsionado. Vayan conmigo a el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermanos, ¿qué creen que dice ese pasaje? ¿Qué creen que quiere decir? Yo parafrasearía ese versículo de la siguiente manera: ten cuidado con lo que amas, porque de eso depende la vida o la muerte. No se trata de amar lo que sea o de amar a cualquiera. Ten cuidado con lo que amas, porque de eso depende la vida o la muerte. Otro ejemplo, un cristiano del día de hoy que esté soltero o soltera debe orar para que Dios le muestre la persona indicada para ser su pareja. Primero Dios y luego Dios revela la persona indicada. Pero en el mundo de hoy se les enseña a los jóvenes que el indicado es cualquiera que te guste. Cualquiera que te guste y cualquiera que le gustes, ese es el indicado. Se acabó. Esto es errar el blanco.
Si el corazón se desordena amando lo que no debe amar o teniendo una escala de amor equivocada, toda la vida se desordena. Acompáñenme al Evangelio de Juan, ahora sí el Evangelio de Juan 8:34. Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado empieza como una elección, véanlo así, el pecado empieza como una elección de amar en una dirección equivocada. Y eso termina creando prisiones para las personas. Todo es susceptible de amarse de una manera equivocada. Incluso algo que empieza como algo bueno. Mencionamos ahorita también ejemplos, ¿verdad? El trabajo para el placer, las vacaciones, el mismo ministerio, artistas, cantantes, personas. Y el error de amar equivocadamente eso, en lugar de crear placer, en lugar de generar vida, termina generando esclavitud. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. De todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué hace pecado? Porque ama algo más que a Dios. O ama equivocadamente algo en una escala que está distorsionada, que no está conforme al orden que Dios expone en su palabra. Y eso esclaviza. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, el Evangelio, lo que predicó el Señor Jesucristo, las buenas nuevas, no destruye el amor, lo sana y lo reordena. Dios no viene a quitarte tu capacidad de amar. Dios así te creó, con la capacidad de amar. Y esto es una acusación barata que los progresistas hacen al cristianismo. El cristianismo es intolerancia. El cristianismo es odio. ¿Por qué? Porque Jesús viene a reordenar el objeto de amor de las personas. Dios viene a rescatarla, redireccionándolo, poniendo en orden las cosas, en el orden que estaban desde el principio de la creación y que fueron distorsionados por el diablo y que provocaron esclavitud y muerte en la humanidad. Y Jesús vino a reordenar eso. Y por eso no se hacen esperar las voces, ¿verdad? Acompáñenme a un pasaje que está en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Y en ese pasaje, hermanos, está descrita una profecía que ocurrió con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés en la iglesia. Y esa profecía disfrutamos de su cumplimiento hasta el día de hoy. Dice de la siguiente manera, Ezequiel 36, 26, dice Dios al pueblo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa eso? El Señor es capaz de reordenar hasta los afectos en tu vida y la dirección de aquello que amas. Esto es lo que nosotros buscamos en lo que llamamos la entera santificación.
una experiencia profunda espiritual donde Dios nos capacita para poder amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Un corazón que elimina el corazón de piedra y crea un corazón de carne para poder seguir los estatutos de Dios. Decía Juan Wesley, si tú dices que has tenido tal o cual experiencia espiritual, pero que no redunda en más amor a Dios y al prójimo, estás hacia un lado equivocado. No se trata de experiencias emocionales y sobrenaturales y balbucear o sacudirnos. Se trata de hacia dónde está dirigido nuestro amor. Podemos decir, en primer lugar, que amamos a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si no, pidámosle a Dios que el Espíritu Santo transforme lo más profundo de nuestro corazón y reordene la dirección de nuestro amor para que sea Él la primacía en todo aspecto. Esto es restauración del centro afectivo del ser humano. Esto es lo que podemos llamar entera santificación. Esto es lo que podemos llamar varón perfecto. Esto es lo que podemos llamar amor perfecto. Restauración del centro afectivo del ser humano. Amar lo que tenemos que amar y dejar abandonar lo que tenemos que abandonar para no estar cavando cisternas rotas que no guardan agua y en las cuales no hay vida. El primer más grande mandamiento, amarás al Señor. El segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero la escala, primero es 1 y baja. De arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, ¿verdad? O lo de abajo puesto arriba y todo un desorden. Entonces, en la cruz, lo que vino a hacer Jesús cuando nos perdonó, cuando nos redimió, cuando nos regaló la vida eterna, es corregir nuestro amor desordenado por medio del Espíritu Santo. Reordena nuestros afectos. No, es que yo no puedo dejar eso, yo no lo puedo dejar. Pídale al Señor que le dé la fuerza, que transforme su corazón desde lo más profundo de su ser para que reordene todos sus afectos. La santidad, hermanos, no es amar menos. La santidad es amar mejor, amar conforme el patrón que Dios estableció en su palabra. Eso es lo que esperamos cuando nosotros le pedimos a Dios más gracia en nuestra vida a fin de alcanzar ese amor perfecto delante de Él. Por eso no podemos renunciar. No podemos renunciar a que Dios puede transformar nuestro corazón. No podemos renunciar a esa promesa hermosa de David en el Salmo 51 que dice: crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y alguien puede decir: no, pero es que el corazón es engañoso y aguas. Sí, sin Dios sí. Pero transformado por el Espíritu Santo es otra cosa. Nada, todo lo hace el Señor, pero necesitamos estar dispuestos para reorientar en la dirección adecuada el amor que por creación, por naturaleza tenemos en nuestro ser. Para ir terminando el mensaje, resumo en una recapitulación de 5 puntos todo este mensaje. Y aquí los tenemos. El primero, fuimos creados para amar. De eso no tenga la menor duda. Así nos creó el Señor. Aquel que no ama, realmente no existe alguien que no ame, solamente que está distorsionado su amor.
¿verdad? Ama otras cosas que no debe de amar, porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra esencia. Aún la persona que decimos, está bien amargado, bueno, es que tiene otra escala en su distribución de amor. Entonces, fuimos creados para amar. Eso es una realidad. Punto número 2. El pecado, piénselo así, finalmente, cuando decimos aléjate del pecado, finalmente estamos hablando de amor mal dirigido. El pecado siempre es una cuestión de decisiones. El pecado no es una manchita que, no, es algo que decidí. Dice Jesucristo, el pecado no viene de afuera, sino de adentro, del corazón humano, de las decisiones, de las fornicaciones, de los malos pensamientos, etc. Y actuamos en función de eso. Un amor mal dirigido. Punto número 3. Ese amor mal dirigido que llamamos pecado esclaviza lo que promete llenar. Falsas expectativas de un amor distorsionado terminan esclavizando a las personas. Punto número 4. El Evangelio reordena, o pudiera mejor decir, el Espíritu Santo reordena el corazón. Y punto número 5, Dios no viene a matar tu amor. Dios viene a devolverle a tu amor el propósito original que Él tuvo cuando te creó. Amar lo correcto, amar en la dirección correcta, amar en la jerarquía correcta. Pregúntate, hermanos, preguntémonos, ¿qué estamos amando hoy en día? Hagamos ese autoexamen. ¿Qué estamos amando con intensidad hoy en día que tal vez no debiéramos de estar amando? ¿Qué cosa que tal vez empezó como algo bueno, ahora ocupa un lugar supremo y no te puedes deshacer de él? Aunque sabes que está equivocado según la palabra de Dios. No se trata, hermanos, no solo de dejar el pecado de forma abstracta, sino de volver a amar a Dios como el centro. Y cuando amamos a Dios como el centro, todo lo demás se corrige por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, lo demás vendrá por añadidura. Así que dejamos estas reflexiones para que pensemos muy seriamente, hermanos, cómo es nuestra escala de amor. Vamos a ponernos de pie un momento para reflexionar sobre este punto. Vamos a orar, hermanos, y siempre que al final del mensaje pedimos, póngase de pie, vamos a orar, no es un simple ritual, no es que estamos siguiendo el guión del culto, porque pues así, no, es una oportunidad de un encuentro con el Señor, es una oportunidad para que usted interiorice aquello que el Señor le ha revelado el día de hoy por medio de la predicación. Y por eso, hermanos, es una oportunidad para que la gracia obre en nuestras vidas y nos transforme y darle toda la gloria a Dios de que somos un hombre, una mujer nueva. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por cómo nos creaste. Nos creaste, Señor, con la capacidad de amar. Así fue el propósito que tú tenías cuando hiciste al hombre e hiciste a la mujer. Pero Padre, Señor, debido a
la entrada de la maldad, el objeto de nuestro amor se distorsionó. El objeto de nuestro amor se equivocó y eso generó muchas dolencias, muchas prisiones, mucho dolor, muchas malas decisiones. Ahora, hermanos, tal vez hayas pasado por alguna experiencia semejante o estés pasando ahora por algo semejante, pero ten en cuenta que el Señor te ha creado para amar. Pero el Señor en su plan y propósito de amor te ha puesto ahora en este lugar oyendo este mensaje para redirigir ese amor que tú tienes, cultivar correctamente ese amor en la dirección correcta. Hermanos, estamos en búsqueda de una experiencia que profundice nuestra relación con Dios. Y cuando decimos esas palabras, lo que queremos decir es que queremos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras mentes, con toda nuestra alma. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque ahí se resume, dice Jesucristo, la ley y los profetas. Ese es todo el Evangelio. Si por medio del Espíritu Santo somos capaces de hacer esto y reordenar nuestros afectos, gloria a Dios. Gloria a Dios que nos ama y nos reordena la dirección de nuestro amor para bien de todos sus hijos. Si tiene algo que pedirle al Señor, pídaselo y dígale: Señor, reordena mis afecciones. Reordena, Señor, el objeto de amor. He cometido tal vez mucha idolatría, me he desviado del camino amando de forma distorsionada cosas que pues pueden ser buenas, pero que amándolas de forma equivocada se convierten en objetos que causan prisión al alma. Y ahora, Señor, te ruego que por tu gracia, por tu misericordia, transformes mis afectos desde lo más profundo de mi ser. Yo sé que tú pides, que tú nos has creado para amar y siempre estar amando. Permite, Señor, que no exista en nosotros ninguna distorsión de ese amor. Porque el Señor Jesucristo vino a reordenar lo que se había desordenado. Vino a restaurar lo que se había perdido. Y ahora, Señor, te pedimos por toda la iglesia, Señor, para que siempre estemos en el camino de más amor. Y pídale al Señor, hermano, pídale ahí en su lugar: Señor, dame más amor. Pero más amor bien dirigido, más amor dirigido a ti. Y que de ahí pudiera desprenderse ese amor hacia los que me rodean, hacia mis hijos, hacia mis amigos, hacia mi trabajo, mis padres, lo que usted quiera, de forma adecuada y correcta. Permítenos que no nos contamine ninguna ideología del mundo equivocada, falsa, de que amar lo que sea, amar a cualquiera es lo mejor y de amor es amor. No, si no está ordenado conforme a tu palabra, conforme a las directrices de lo que marca tu escritura, es algo que se tiene que corregir, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos por tu misericordia que corrijas nuestro corazón. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es poderoso para cambiar mentes y corazones. Y créalo, hermano, crea que el Señor es poderoso para obrar en su vida y reordenar todos sus afectos. Porque el ser humano busca qué amar fuera de Dios. Y son muchas las tentaciones, son muchas las distracciones. Pidámosle al Señor que siempre su gracia sea poderosa y suficiente en nuestra vida.
Gracias, Señor, te damos en este momento por este mensaje. Padre Santo, te ruego que este mensaje haya sido de bendición para todos los hermanos que están aquí. Que tu palabra no vuelva vacía, como dice la Escritura, Señor. Bendice a todas las familias de la iglesia La Puerta Estrecha. Bendice a todos los que estamos aquí presentes, Señor. Vivifícanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, Señor, para que podamos disfrutar de mayor intensidad de comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te bendecimos, Señor, y te pedimos por todas las familias, por todos los enfermos, por todos los padres, Señor, los hijos, los nietos, los bisnietos, Señor. Te rogamos, Señor, por tu bendición. Y Padre Santo, Señor, confiamos, Señor, en que vas a obrar en nuestra vida tan profundo, Señor, conforme tú prometes en la Escritura. Necesitamos santificarnos por fe, creer en que el Señor hará la obra y no refugiarnos en pretextos de que la carne es débil y cosas por el estilo. El Espíritu Santo es poderoso para transformar nuestra mente, para transformar nuestros afectos. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.